Decíamos los otros días, cuando Ale Berkovich estuvo aquí también presentando el libro, que una de las ventajas de estar en la feria, transmitiendo desde la feria, es agarrar los libros recién salidos del horno y recién presentados. Y ahora se presenta, hay muchos libros sobre Milei dando vueltas. Juan Luis González fue de los primeros que hizo punta con el libro El Loco, que fue antes de que Milei fuera presidente, claro. Fue ¿En qué momento sacaste El Loco? Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Por favor, bienvenido. Juan Luis González con nosotros. Muchas gracias. El libro El Loco salió en junio del 2023. Claro. Unos 2 meses antes de las elecciones PASO, que ahí se lo empezó a tomar bastante más en serio en aquel momento. Imagínate, hasta con el Planeta, que les agradezco siempre la confianza. Al principio, cuando le llevé la idea de hacer un libro de Milei en septiembre del 22, me miraron como diciendo: ¿estás seguro? Claro, qué riesgo. ¿A quién le va a interesar? Pero bueno, acá estamos, Milei es presidente, y ahora hay otro libro más sobre Milei. Bien, o sea que vos ya venías siguiendo a Milei. Te hago una pregunta de la previa. ¿Lo veías con posibilidades de ser presidente allá por...? Yo fui al primer acto de Milei en el barrio de Boedo en agosto de 2021 y volví, fui medio casualidad. Yo estaba haciendo un perfil de Maslatón para la revista Anfibia, que era mi primer laburo para Anfibia, entonces medio que a todo el mundo recomiendo siempre seguir, que era algo que yo había leído siendo estudiante, y medio de casualidad llego a esa marcha. Y confieso que caigo con muchos estereotipos. Medio casualidad, estaba haciendo Maratón me dice: hoy estoy acá, venite. Nacimiento de la Libertad avanza. Yo a Milei lo conocía, lo había entrevistado, había hablado de Conan con Milei, después podemos ir a eso. Y sí, me rompe absolutamente la cabeza lo que veo en esa primera marcha La Libertad Avanza, porque confieso que estaba un poco con una idea estereotipada de encontrarme algo parecido al estereotipo de la marcha del PRO, ¿no? Una mucama con la jefa al lado pidiendo dólares para ir a Miami. O sea, yo realmente, insisto, un estereotipo, pensaba encontrarme eso, y vi a todos pibes que se bajaban del colectivo, el 126, de la línea E del subte, que eran jóvenes, que por primera vez hacían política, que textualmente me decían: gracias a Javier no tengo miedo de decir que soy de derecha, y que eran todos pibes laburantes, que estaban preocupados por la inflación, por pagar el colectivo, por llegar a fin de mes. Me impresionó muchas cosas a primera marcha. Hay un episodio medio violento que también me impresiona y marca un poco la tesitura de lo que sigue, porque 10 pibes que yo venía charlando estaban al fondo de todo, que acá estamos entre amigos y en una charla como si no estuvieras al aire, diría, eran medio el physique du rol del pibe buriñado. Era época ya electoral. Pasan por adelante un stand del Frente de Todos en ese momento, y era un pibe solo stand del Frente de Todos, y los pibes se le van al humo, los libertarios, frente de chorros, zurdos, se tacaba el curro, no sé qué. El otro se calienta y se no porque estaba la cana, todo eso se desmadraba. Entonces yo, perdón que dice larga, vuelvo y publicamos, y le insistí mucho también a Alejandra Ada y a la directora de noticias, que le agradezco, y publicamos, la pueden googlear, está una tapa de agosto de 2021 titulada El peligroso éxito de la antipolítica, con Milei en la tapa, diciendo: bueno, hay muchas razones por lo que estos muchachos pueden creer. Digo todo esto y les soy honesto, tampoco pensé a ser presidente en el 23. Claro. Sí que la nueva derecha tenía motivos para pero viste que ahí estaba pasando algo nuevo. O tan viejo que parece nuevo, no lo sé por dónde. Jóvenes, ¿no? Eran jóvenes, además todos claro, todos pibes. No, y seguramente aquellos a los que vos viste en aquel acto, Maslatón incluido, luego no estuvieron en el gobierno, porque en esa época habrá estado Kikuchi seguramente en el acto. Marra. Marra estuvo hasta recién casi, pero digo, muchos que él después fue descartando de las peores maneras. Sí, y Karina, ¿no? Esto era previo a Kikuchi. Kikuchi ya en el 22, okay. Pero sí, de aquel momento quedan muy pocos. Algunos son diputados, pienso en Lilia Lemoine. Allí estaba Danán, el Presto, todos esos seguro que estaban. Sí, totalmente, estaban literalmente, de hecho, en ese acto. Pero quedan pocos. Estaba Agustín Romo, me acuerdo, que sigue estando ahí dando vueltas. Pero sí, muchos después Karina se encargó de sacarlos. Pero la idea de lo novedoso estaba. O sea, de hecho, si vos te fijás, de nuevo vuelvo al estereotipo del PRO, no había ningún doble apellido, no había ningún CEO de ninguna empresa, no había nadie con carrera política. Claro. No había una gran banca. Esa campaña de la 23 fue bastante austera. De hecho, Milei llega a ser presidente sin recorrer la mitad de las provincias, con un gran impacto de las redes, que ahora
creo que ya quedó muy sajado, pero en aquel momento se debatía mucho. Yo me acuerdo de charlarlo con el entonces gobierno peronista, yo venía a cubrir históricamente peronismo, que me decía, no, eso es un fenómeno de redes, las redes no representan la realidad. Bueno, parece que sí, ahora quedó claro. Pero tiene muchas cosas novedosas, incluso yendo al libro de ahora, de La Fuerza del Cielo, que va sobre la parte mesiánica, hay una cosa muy novedosa que es Milei y el proyecto de Milei puede entrar, me pregunto yo, o creo que va a entrar en algún momento en serios conflictos con la democracia. Por tanto, ¿quiénes lo componen? Por la clave mística mesiánica de Milei, que se cree un elegido por ser sobrenatural. Y esto es, aunque es viejo, es medio revolucionario, porque la idea de cortar con el status quo de la Ilustración para acá y decir lo que manda en este mundo no es la ley del hombre, sino las leyes de Dios, y la gente es elegida con designios divinos que tienen clarividencia, es tan radical el corte que yo lo califico, igual es un debate etimológico, ¿no? Pero yo lo califico medio revolucionario. Bueno, Las Fuerzas del Cielo es el libro ahora sobre Milei, que viene después del Loco, de Juan Luis González, que bueno, toma toda esta dimensión, vamos a decirle, esotérica, panreligiosa de Milei. ¿Y en qué quedó aquel Milei de recién asumido que lloró como un nene en el Muro de los Lamentos, que parecía algo que iba a ser un gobierno directamente de los judíos, no solo de Israel, sino que se vinculó también a determinados rabinos? Y es como que se cortó eso. ¿Le cortaron el chorro los mismos rabinos? ¿Le dijeron, terminala con nosotros? ¿O él se apartó? ¿Qué pasó ahí? Dos ideas me vienen ahí. La primera, la de Milei llorando, esto de que muchas veces normalizamos o naturalizamos cosas. Nunca vimos un presidente que llore tanto. No, pero no existe. Y un llanto infantil, además, ¿no? Parecía, un llanto de niño. Sí, con exabrupto, pero hay un montón. Sí. Los granaderos le regalan algo, se pone a llorar. Sí. El día que asumió se puso a llorar. Cuando le toma el juramento a la hermana se pone a llorar. Cuando le regalan un cuadro medio de él de Soy Leyenda, que ahora tiene la Quinta de Olivos, se pone a llorar. Bueno, estoy diciendo así al voleo. Con temas judaísmo, de nuevo, esto es el complejo mundo de Milei. Yo creo que tanto cristianismo como judaísmo, o sea, religiones tradicionales centenarias, milenarias, como el paganismo, las charlas con animales o con muertos, o Parravicini y ese culto, para Milei es parte de todo un mismo combo. Mañana puede entrar Islam, si querés, pero es parte de un mismo combo mágico que en el cual él habita de hace muchos años. El libro arranca con la primera vez que Milei presencia un evento sobrenatural que le sucede cuando tiene 11 años, o sea, hace mucho tiempo, que era cuando el padre lo estaba golpeando salvajemente, lo tira al piso y cuando va a rematarlo, digamos, en el piso, intercede Karina y literalmente una fuerza del cielo se deposita sobre Karina y le da como el empuje para sacarlo al padre. Primera idea que le dejo ahí, además del episodio, es cuando Milei habla de la fuerza del cielo, es literal, no es metafórico. En ningún caso es metafórico. La fuerza del cielo, para eso literales, él las ve y él interactúa con ellas. Pero vuelvo. Todo lo que sea mágico para él está en un mismo combo donde él está arriba de todo. Después pueden variar las religiones, yo creo que no distingue él entre cristianismo, judaísmo. Él era cristiano practicante. Cuando murió Conan en el 17 le rezaba a San Cayetano. Un día para otro se convierte en judío con de nuevo una experiencia mística con su rabino mediante, y eso fluctúa. En un momento, de hecho, había medio abandonado un poco a los perros en su... Perdón, vos decís se convierte en judío de palabra, porque no hizo lo que hay que hacer para convertirse en judío. Entre otras cosas, la circuncisión. Sí, claro. Sí. Por eso decía que no sé si le habían cortado el chorro. Después de decir circuncisión, de decir cortado el chorro. Claro. El chorro. Y además a un lugar muy ortodoxo, ¿no? No es el judaísmo tradicional, digamos. Es una parte... Bueno, no es casual, yendo a los rabinos, recién decía Patricio, yo hablo mucho con Facundo Milman, les recomiendo seguirlo, es un especialista en el mundo judío, y él me dice que esta rama de los Chabad Lubavitch es una rama de primero es anticomunista. La tumba rabina que fue a visitar, muchas gracias, era alguien exiliado de la Unión Soviética, una profunda vertiente anticomunista y también mesiánica. Claro. De hecho, el rebe, que va a ver Milei, no me acuerdo el nombre, que está en la tumba, se creía que era el Mesías en un momento. Entonces, también confluye en esta visión de Milei, pero insisto, eso fluctúa, depende del momento, pero digo, está ahí. Milei, vamos a decir de otra manera, la política para Milei es un medio, no es el fin. El fin es religioso. Este es un gobierno teológico, con alguien que llega a la presidencia después de una vida de la política, porque tiene un episodio místico con Dios, que le dice va a ser presidente, y todo este gobierno está atravesado por la teología. De hecho, el discurso es profundamente teológico. Hay mucho, esto está muy expuesto. ¿Y cómo se condice eso con lo que dijo del Papa hasta hace un tiempito? O sea, un tipo teológico
profundamente creyente, que dice que el Papa es el enviado del maligno en la tierra. Bueno, es parte de lo mismo. Ahí él retoma. Hay muchas cosas de las que estamos hablando que si no fuera porque el presidente de la Nación las cree, no le haríamos mucha atención. Una vez, por ejemplo, yo arranco el libro en las primeras entrevistas a Gustavo, que es el hechicero de Milei, quien primero lo mete en el mundo místico en el 17, y hay muchas cosas que son, digamos, de secta. ¿Con qué naturalidad tomamos que diga que tiene un hechicero, no? Sí, es que ya está todo. Gustavo se autoproclama hechicero, ¿no? Pero sí, digo esto para decir que esta idea de Milei del Papa Maligno la saca de Huerta de Soto, que estuvo hace poco acá, le dio premios. Bueno, Huerta de Soto, esto también, digo todo esto por decir, es medio una secta esta lógica, hace una relectura de la Biblia desde el anarcocapitalismo, esto lo pueden googlear, que está su tesis, pueden buscar en YouTube, está su presentación, donde él llega a la conclusión, con citas y pasajes de la Biblia, de que Dios es anarcocapitalista, de que el Estado, el comunismo, el socialismo y cualquier expresión que tenga que ver con el estatismo es literalmente una manifestación del diablo en la tierra. Esto no, de nuevo, no es metafórico, es literal. Y ahí Milei lo retoma mucho. Él, de hecho, en varias entrevistas donde está a punto de contar su mesianismo, lo dice. En una con Radio El Mundo le dice, yo tengo las pruebas que Dios existe, y Dios es anarcocapitalista y el Estado es la invención del maligno. Entonces vos cuando agarrás este lente y mirás las críticas que hace Milei, entendés que todas son profundamente religiosas, teológicas. El Papa es el maligno, Kicillof es un enano diabólico, el Estado y el socialismo es la invención del diablo, los zurdos están enfermos del alma. Estoy citando todo a Milei. Me debo estar, en el libro las recopilé todas, hay muchas más, pero bueno, la crítica es el maligno, es literalmente representante de hecho él dice, es el maligno que usurpa el trono de Dios en la tierra. O sea, está diciendo... La Huerta de los Sotos lo dijo el otro día cuando estuvo acá con Laje, ¿no? Dijo exactamente eso. Ahora, él, digamos, convoca ese camino a la hermana Karina, o es al revés. Karina lo introdujo en ese mundo, en esa mirada. Y es medio... O no se puede distinguir una cosa de la otra, no sé. En general te diría que eso aplica para cuando hablamos de los Milei, ¿no? Está este episodio a los 11 años que entiendo que los marca no solo a él, sino a ella también. Y después está todo el desarrollo esotérico de Karina Milei. El libro tiene otra novedad, digamos, un capítulo dedicado enteramente a Karina, donde yo encuentro no el currículum formal de Karina Milei, que lo publica de hecho Victoria Massi en su muy recomendable libro sobre Karina, sino el currículum esotérico de ella, donde, o sea, si vos la querías contratar, digamos, como tarotista o alguna de sus disciplinas, ella te mandaba el currículum. Entre esas disciplinas que ella tiene, una es la que para mí es más importante, porque cuando hablamos de esto estamos hablando de política también, y esta más importante, es la canalización angelical, que es literalmente la capacidad de conectarte a vos con ángeles, con Dios o con personas muertas. Lo que te explica ahí también por qué Karina es Moisés. Porque hasta Karina, ya se empiezan a mezclar, hasta Karina Moisés había sido el único en hablar con Dios. Bueno, ahora entendemos por qué cuando Milei dice Dios me dice que voy a ser presidente, cómo fue la burocracia, digamos. Bueno, es Karina Milei. Entonces, para ella es central. Estas formas esotéricas que tienen los Milei intervienen en las decisiones de Estado. ¿Hay alguna prueba de esto? ¿Intervienen en el nombramiento de funcionarios, en echar funcionarios? Totalmente, y acá de nuevo la paradoja, ¿no? Como la fuerza del cielo que Milei las dice en cada acto. Milei más de una vez ha dejado en claro cómo es un gobierno teológico, sea desde episodios como la ley Bases, cuando fue la que se cayó la ficha limpia, alguna más, donde él literalmente compara eso con fragmentos del Antiguo Testamento. Y otra es, por ejemplo, que es una muy central y que además no es muy clara, es que digo central pues importante y de política internacional, que es cuando él dice que va a mudar la embajada en Israel de Jerusalén a Tel Aviv. Y él va en Israel, se lo preguntan, y él en una entrevista en Israel dice, esto es porque el rey David lo estableció así las Sagradas Escrituras. Cuando vuelve a Argentina y un embajador muy conocido de él, amigo de él, lo quiere convencer de todos los problemas que traería esto, él le dice, no entendés, el rey David me lo pidió en un sueño. Que de nuevo es esto que decía antes de cómo él dice yo soy loco pero no boludo, entonces más de una vez está a punto de gritar su verdad. Yo tengo las pruebas que Dios existe. A Novarecio le dice el uno existe porque a mí me pasaron cosas que exceden toda explicación científica. En Israel dice porque el rey David lo estableció así las Sagradas Escrituras, y podría seguir. Pero en algún momento porque digo, así las cosas podríamos ir a una guerra santa. Porque él puede considerarlo de algún modo. Bueno, un poco el juego de la tapa del libro está Milei monárquico con Santo Conan ahí y Karina. Ahí va. Plantear ese juego de si en algún momento, de hecho me lo pregunto yo al final del libro, ¿qué va a pasar cuando la democracia, la constitución y la institucionalidad
entren en colisión con el enviado de Dios. ¿Qué va a hacer Milei? ¿Se inclina por la Constitución o por Dios? ¿Por la democracia o por Conan? Yo creo que hay grandes peligros. Hay grandes peligros sucediendo en el mundo hoy. La nueva derecha ha mostrado que tiene grandes problemas con la democracia, que se vienen intensificando. No es lo mismo el Trump de ahora que el otro Trump. Y Milei a esto le agrega la particularidad que lo distingue de todos los presidentes de Argentina y creo que todos los de Occidente, y me puedo equivocar, que él cree que Dios lo guía. Digo, Milei, otra cosa que dice Milei, que lo dijo un montón de veces: yo no creo en las casualidades. Las casualidades no existen, dice Milei. Esto, si vos rascás un poco y ves que atrás está la idea de alguien que llega a la presidencia porque Dios lo dice 3 años antes, te da la pauta que no cree en el libre albedrío. Entonces, si la historia ya estuvo escrita, ya está escrita por un ser superior, y Milei es el elegido, el triunfador de esa historia, andá a convencerlo vos, no sé, de que no puedes tomar deuda por un decreto, no puedes nombrar juez de corte por decreto, no puedes amenazar a la prensa, no puedes apretar. En perfil estamos con 4 juicios con Milei por distintos tipos de amenaza. Digo, ya no es retórico, digo, discursivo, performático, como es a veces lo que hace Santiago Caputo, sino muy real, bueno, en el caso Palabrillo también. Entonces, bueno, esa es la gran pregunta. El tema de la democracia, ¿no? Perdón, me parece que ese es central. Y cómo cobra valor aquella famosa nota de Luciana Geula cuando le dice si creen en la democracia. Sí. Que nunca lo contesta. No puede responder, ¿no? Muestra ahí la punta de esto que está contando. Es lo que Juan. decíamos antes, de que él a veces no puede decir lo que le gustaría decir. Claro. A mí me eligió Dios me elige, y lo mismo con la democracia. Para bien o mal, tiene eso que es brutalmente honesto, Milei. Claro. De hecho, parte de su éxito es eso, no decir brutalidades, y estamos todos atrás. Eso lo hace mucho a Nueva Derecha en todo el mundo, en Milei también. Y estamos todos corriendo atrás de la nueva brutalidad de Milei. Claro, atrás haciendo libros. Estamos con Juan Luis González, que está presentando Las Fuerzas del Cielo, este libro sobre Milei, los Milei y esta dimensión esotérica. Quiero entrar en un tema que también naturalizamos. Y que no entiendo cómo no está mucho más presente, es parte de mi obsesión, que es el tema de los perros. Somos dos obsesionados. Vos también estás obsesionado no con estás eso. solo. En algún momento, el amigo y colega John Eguier preguntó en la conferencia de prensa al vocero Teodoro Adorni, como me gusta decirle, ¿cuántos perros son? Le había hecho esta pregunta. La pregunta fue tomada como una pregunta estúpida, fuera de lugar, pero llamó la atención el enojo del vocero respecto a eso. Los que el presidente quiera decir que tiene, le contestó. Claro, si cuenta... El presidente dice que son 5, dijo. Claro. Aquí hay una transcripción de Manuel Adorni, vocero presidencial. Si el presidente dice que tiene 5 perros, tiene 5 perros y se acabó. Dijo Adorni. Que tiene un paralelo muy impresionante hasta con los números, con una escena de 1984. Mira, de George Orwell. Sí, mira, lo voy a ver esto bien. Pero te quiero preguntar yo en algún momento, en otro programa, en otra radio que me habían invitado, había propuesto retomar la pregunta de cuántos perros son, pero como una pregunta política, no como una pregunta curiosa, porque nos interesa saber cuántos son, sino que preguntar a cada rato, en todos los lugares, en todas las conferencias, en una verdulería, en un examen de la universidad, en tu familia, en un asado, en un cartel en la ruta, que por todos lados se pregunte cuántos perros son, como un llamado de atención de esta forma anómala de la política, de lo que está pasando. Y sobre todo porque es la pregunta que más le molesta al presidente. Primero te quiero decir que yo suscribo hasta las comas, que cuando vi eso fue casi como gritar un gol de San Lorenzo, porque para mí hacen el clavo ahí. De hecho, todo este trabajo y el libro va en esa tesitura, de decir, basta de normalizar esto, démosle la seriedad que merece. O sea, no es ni... Si bien yo consumo memes y hago de hecho memes de Conan, no es solo el meme, y tampoco es, como dice Milei, en el libro recopilo todas las intervenciones de las pocas veces que le han preguntado por la cosa mística de él, y él dice, bueno, es mi vida espiritual y mi vida privada de este amigo. No es ni uno ni la otra, es central de este proyecto, y de hecho lo hemos normalizado tanto que el hecho de que Milei juegue todas las mañanas con un perro que no existe, la Quinta Olivo, ya es parte de la cotidianidad. Y para mí estaba muy bien tu intervención, porque atrás, o sea, no es solo el debate de los números, hay algo mucho más ahí atrás. Claro. Que ya sería un tema, si son 4 o 5 y le imagina uno, pues el presidente de la nación, comandante jefe de las Fuerzas Armadas, etcétera. Pero atrás de eso, y para mí era muy buena la interpretación, acá hay más, acá nos aventura al corazón de
de Milei. Así que suscribo hasta las comas A esa campaña. pregunta. Sí, sí. Tengo entendido que inclusive en las conferencias de prensa casi que prohibieron esa pregunta. Eso te iba a decir. No quieren hablar. Salió una resolución de Barra, antes que lo echaran, diciendo que no tenía por qué el gobierno dar explicaciones de eso, que era de la vida privada del presidente y que de la familia del presidente no iba a hablar. Y está escrito por Barra eso, ¿no? Eso se convirtió después en una ley, un decreto, cambiaron la ley de acceso a información pública. Exacto. Es otra muestra más de cómo lo místico se cruza con lo político. Yo en el libro hago una recopilación, y es breve, podría seguir, de cómo esa decisión impactó de maneras increíbles en el funcionamiento del Estado. Desde, por ejemplo, la MAC, el Registro Nacional de Armas, dejó de publicar quiénes son los usuarios que tienen portación legítima, o sea, que usan armas en la calle, con el agravante de que Santiago Caputo y la Fuerza del Cielo y muchos más hacen un culto al fierro. Y no solo eso, sino que tanto funcionarios, ministros, secretarios, diputados, legisladores, senadores, etcétera, están autorizados a tener portación de armas. Ahora yo no sé quiénes son, gracias al decreto Conan, yo no sé quiénes son. Y si yo sumo el culto, si yo sumo algunas notas periodísticas, se ha contado que se ha visto a alguno de estos funcionarios con armas en la calle. Tengo una legítima pregunta de, ¿quién anda enfierrado en la calle del gobierno? Bueno, no lo podemos saber. Hay en perfil de Giselle Leclerc, compañera, le mandamos un saludo, le ganó un juicio en segunda instancia al gobierno, en Milei 0, Giselle 1, porque el gobierno se amparaba en el decreto Conan para no decir a qué medios le estaba poniendo plata a Aerolíneas Argentinas. Que es otro tema largo, lo podríamos Todavía hablar. no lo resolvió eso. O sea, no se publicó. Ya no se publicó porque apeló el gobierno, pero ya le ganó en segunda Con instancia. YPF pasa lo mismo. Con YPF pasa lo mismo, que además, ya que estamos, desarma profundamente la campaña antiperiodista que están haciendo Caputo y el gobierno, porque el problema no es los periodistas, el problema son los periodistas que no están entongados por ello, porque ya están repartiendo guita. Agustín Espada hizo un muy buen laburo contando cómo YPF triplicó la cantidad de pauta que ponía comparado al gobierno de Alberto Fernández. Entonces, bueno, pero eso no lo podemos saber gracias a Conan. Bueno, es una prueba como lo de los perros, es mucho más que lo de los perros, porque ahí se te cola asuntos, digamos, del día a día centrales de un gobierno. Claro, y además, bueno, me impresiona que esté normalizado eso, ¿no? Que haya perros clonados. Tenemos un presidente que se relaciona con perros clonados de un perro original muerto y que eso sea... Y a mí también lo que me sorprende es que el otro día veía la foto del Queremos Preguntar, ¿no? Sí. Y digo, ¿a ninguno de ellos ahora les importa esto que está contando Juan Luis? O sea, ¿cómo puede ser que hace 10 años necesitabas preguntar tantas cosas y hoy te parece normal cualquier estupidez de las que vemos que son graves? Se cruzaron todas las fronteras ahí, ¿no? O sea, ¿no te dan ganas de preguntar desde cuántos perros son hasta dónde va la guita de YPF? Y ya, pasando por todo, ¿no? Y ya que hablamos de preguntas, discúlpame, Juan, porque tenemos también el informativo ahí con un pie en el estribo. Sí. Aquí tenemos algo que denominamos la pregunta fantasma. Hablando de Conan. Hablando de Conan, sí, de preguntas y de fantasmas. Que es que cada invitado nos deja una pregunta de obsequio que deberá responder el próximo invitado o invitada sin saber quién es, y puede ser una pregunta sobre cualquier tema y de cualquier cosa. Ahora, antes de dejar vos tu pregunta fantasma, debes responder la pregunta fantasma que dejó ayer Ezequiel Fernández Murs, que vino a presentar aquí su libro sobre Menotti, y que preguntó esto. La pregunta es... Tengo la teoría de que el libro puede llegar a ser malo, inclusive. Puede no ser brillante, un bestseller, puede... Pero si te agarran un momento especial de tu vida, ese libro es inolvidable y es brillante. La pregunta es esa. ¿Por qué tenés este libro inolvidable? Ok, ¿está hablando de algún libro que me haya gustado? Me imagino que de algún libro inolvidable para vos. ¿Por qué tengo un libro inolvidable? A ver, estoy empezando un libro. Bueno, justo ahora estoy devolviendo un libro de Sherlock Holmes, una historia muy loca. Un libro que encontré en Lago Puelo y ahora vino una amiga a Lago Puelo y se lo está llevando nuevo. Así que porque Sherlock Holmes, que aparte es uno de los primeros libros que leí en mi vida. ¿Lo encontraste en Lago Puelo, que flotando en el lago? ¿Dónde lo encontré? Tiene una cosa muy linda en Lago Puelo, la Biblioteca Popular, que es una bibliocabina donde vos dejás un libro y te llevas otro. Ah, bien. La hice corta de historia, pero sí, así fue la historia. Gran iniciativa de la Biblioteca Popular de Lago Puelo. Y fue el primero que Conan Doyle lo leí a los 12 años y fue el primero que me aventuró a este libro, a ese mundo fantástico de libros y policiales y esa cosa detectivesca, ¿no? Creo que algún paralelo hay ahí con el periodismo, pero no sé qué sería la vida sin libros, para resumirlo
de manera corta. Y ahora vamos a ver cuál es la pregunta fantasma que deja Juan Luis González y la presentamos de esta manera. Quiero que pensemos la pregunta y que nos la dejen preguntar. Juan Luis González pregunta. Estoy tentado a preguntar por qué San Lorenzo va a ser el mejor campeón de los últimos años del fútbol argentino, pero la vamos a dejar para otro programa. No, es cantada la pregunta. ¿Cuántos perros son? Muy bien, me alegro que haga esa pregunta tan emblemática. Gracias, Juan. Las Fuerzas del Cielo lo pueden buscar en las librerías. Es una edición de Planeta. Y bueno, gracias por haber venido acá. Muchas gracias. Lo presento el sábado 8:30 acá en la Feria del Libro con Jorge Fontevecchia, Franco Torche y Mariano Fernández, que era un íntimo amigo de Milei que presenció muchos de estos eventos sobrenaturales en primera persona. Así que bueno, todos invitados. Muy bien, Juan Luis González lo ven aquí en la Feria del Libro. Y ahora sí, noticias en Splendid. Splendid 990.